Muy bien, hermanos. Llegamos a casi a las últimas ya tres lecciones del curso. Alguien diría, hermano, ya cubrimos casi toda la gramática. Nos faltan lo que son los verbos mi. Los verbos mi, que son una parte importante también del uso en el Nuevo Testamento en griego. Y estos verbos mi se usan más o menos 1300 veces. Tres verbos que vamos a estudiar hoy se usan 1300 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, alguien diría, hermanos, que soy incompleto, ¿no? Hay verbos que estoy viendo al leer el Nuevo Testamento que no identifico. Bueno, son los verbos mi. Entonces, vamos a dedicar dos lecciones a los verbos mi, la lección actual y la próxima. Antes de entrar a verbos mi, nada más quiero que a manera de repaso, y a veces lo hago a propósito para que ustedes tengan perfectamente memorizado todo lo que hemos estudiado de griego. Tenemos los tiempos que hemos estudiado: presente, listo, imperfecto, futuro perfecto y pluscuamperfecto. Las tres voces que son la activa, la media y la pasiva. Y los modos: indicativo, participio, infinitivo, subjuntivo, imperativo, optativo. Ya dijimos que participio, infinitivo no son modos, pero no son verbo, adjetivo y sustantivo, eh, 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 verbo sustantivo. Entonces, tenemos aquí todo el material que hemos estudiado. Hoy nos toca entrar dentro de estos verbos que hemos estudiado. Aquí lo ven ustedes. Es la cantidad que hemos estudiado. Algunos tienen hasta 6000, casi 6000 ocurrencias, como es el auristo de indicativo. Es el que más existe en el Nuevo Testamento y casi llega a las 6000 ocurrencias en el Nuevo Testamento. Entonces, dentro de todo esto, dentro de los verbos, si no tocáramos los verbos mi el día de hoy, como que quedaríamos en algo que nos faltó, como que faltó algo de explicar en el curso. Entonces, dos lecciones las vamos a dedicar a verbos mi, y la última lección tiene que ver con los adjetivos, variaciones de los adjetivos, el modo comparativo, el modo superlativo, y es algo importante también que conozcamos los adjetivos. Entonces, ya nuestra caja de herramientas básica de griego, sin irnos ahorita a un griego avanzado, tenemos lo elemental ya, hermanos. Entonces, los verbos mi, como dije hace rato, si aparecen estos tres verbos que vamos a ver hoy, en el Nuevo Testamento, aparecen esa cantidad de ocasiones, o sea, 1300 veces aparecen. Entonces, es importante que los estudiemos. Es importante que memoricemos entonces estos tres paradigmas que el día de hoy vamos a analizar. Tres paradigmas de verbos mi que nos permiten ya tener acceso a un buen número de verbos mi que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a empezar primero con nuestro texto bíblico del día de hoy, que contiene, por supuesto, un verbo mi. Repitan después de mí, por favor, hermanos. Tonartón gemón. Alguien, uno, dos, prenda su micrófono y repita. Tonartón gemón. Ton Tonarton Arton Gemon, Gemon, Ton epiusión. Ton Ton Ebusion, Epiusion, Dos gemín semeron. Dot Dos Gemin Gemin Semeron, Semeron, O sea, tonartón gemón es el pan, gemón de Ton nosotros, es el genitivo. Tonartón gemón, el pan de nosotros, el pan nuestro. Tonepiusión, el diario. Dos, dánoslo, gemín, semeron. Y dos Semeron. es un verbo mi, es el verbo didomi. Lo tenemos en nuestro vocabulario, es el segundo verbo didomi, lo estoy señalando. Es un verbo de vocabulario, didomi. Entonces, dos gemín, semeron. Voy a repetirlo de corrido. Tonartón gemón, tonepusión, Ton Gemon. dos gemín semeron. Muy bien, lo dije muy rápido, ¿verdad, hermanos? Bueno, vámonos al vocabulario. Sí, les voy a pedir que repitan conmigo el vocabulario y vámonos a la primera sección de nuestro vocabulario. Contiene justamente cinco verbos mi. Cinco verbos mi que, como dije, los tres primeros, 1300 veces, aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante que sepamos.
Estos tres verbos, ¿cuáles son sus terminaciones en el presente? ¿Cuáles son sus terminaciones en el auristo? Y entonces esta lección está enfocada justamente a ese tema. Entonces repitan ahora sí conmigo, hermanos. Anístemi, Anistemi. me levanto, resucito, surjo, me pongo de pie. De ahí viene la palabra Anastasia. Anístemi, me levanto. Anistemi. Tiene que ver con la palabra de resurrección, ¿verdad? Por eso es importante este verbo. Didomi, Didomi. se usa en el Padre Nuestro, dos gemín, danos, en forma imperativa, danos hoy el pan de cada día. Didomi es yo doy, tiene que ver con dosis. El que sigue, histemi, Histemi. yo me paro. En Auristo primero, aquí, estesa, yo levanté algo. Auristo segundo, estén. Este tiene dos auristos, aunque es el mismo verbo, puede manejarse como auristo primero, pero si hay un cambio en el tronco, también decimos que tiene un auristo segundo, podría ser estesa o estén. O sea, eliminamos, tenemos un cambio en la terminación. Histemi. El que sigue es paradidomi. 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 Si se dan cuenta, tiene una preposición, un verbo compuesto, y luego tiene didomi, que ya lo conocemos, yo doy. Entonces, paradidomi es entrego, traiciono, delato. Paradidomi. En vez de dar, es como dice para dar, pero entregando, traicionando, delatando. Entonces, paradidomi. Luego sigue titemi. Titemi. Quíteme, Temi. yo pongo, coloco, nombro, designo. De ahí viene la palabra tesis también. Luego sigue jaima, jaimatos, tojaima, jaimatos. Repítalo, Jaima. Jaimatas. Jaimatos. jaimatos. Sería tojaima, tu jaimatos. Jaimatos significa sangre. En consecuencia es una palabra importante también que debemos memorizar. Jaim. Luego sigue hierón, to hierón. To. Hierom. Togierón. Tenemos un espíritu rudo, por eso estoy pronunciando el O con la J. Togierón. Templo, de ahí Hierom. viene la palabra jerarquía. Luego, topur, tupuros. To. Pur. To. Uros. Muy bien. Esto significa fuego. Luego, topos. Ho. Topos. Este es topografía, lugar. Luego, tote. Tote. Entonces, en aquel tiempo, es un adverbio. Entonces, en aquel tiempo, tote, lo vamos a encontrar en la Tote. narrativa en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, otra vez ya estamos llegando a las 300 palabras que más se utilizan en el Nuevo Testamento. Si ustedes han memorizado todas las anteriores, tienen ya también en su caja de herramientas de griego un vocabulario esencial. No es el total, hermanos, pero ya es un vocabulario esencial. Ya nos sirve bastante para lo que estamos haciendo. Entonces, vámonos ahora a los paradigmas a memorizar. Tenemos paradigmas. En primer lugar, el verbo que vimos aquí arriba, didomi, Didomi. yo doy, te viene la palabra dosis justamente, didomi. Y entonces didomi, repitan después de mí, didomi, Didomi. es yo doy, didos, Didos. tú das, didosin, Didosim. él, ella, Ella. ello da, Ellota. didomen, Didomen. nosotros damos, dídote, Dídote. ustedes dan, didoasin, Didoasim. ellos dan. Ahora, hermanos, algo interesante que no habíamos tenido antes, pero ahora lo tenemos en estos verbos mi, y les voy a explicar por qué. En el caso de los verbos mi, también es importante, aunque son estos tres paradigmas a memorizar, porque repito, son tres verbos que se usan bastante en el Nuevo Testamento, verbos mi. En el caso de los tres verbos, además de memorizar el paradigma normal, vienen aquí las partes principales.
O sea, ¿a qué se refieren las partes principales de los verbos? Voy a irme a una lámina valiosa. Abran su libro, hermanos, en la página 344. En la página 344 de su libro hay una serie de tablas. En las siguientes páginas de del libro hay una serie de verbos, pero en los verbos, en esta lista de verbos que tenemos, solo se enlistan las partes principales que ocurren en el Nuevo Testamento. O sea, estamos poniendo las partes principales. ¿Cuáles son las partes principales a las que se refiere el maestro Bo? Se refiere al presente, al futuro, al auristo y al perfecto. Son los cuatro tiempos que ya conocemos, que ya dominamos. Voy a mostrar la gráfica de los verbos para referirme a ellos. Son el presente, el auristo, el futuro y el perfecto. Alguien diría, hermano, falta el imperfecto, falta el pluscuamperfecto. Bueno, el pluscuamperfecto casi no aparece en el Nuevo Testamento y en el caso del imperfecto, el imperfecto solamente aparece en el modo indicativo y en una cantidad de cerca de 2000, 1500, perdón, 1800 ocasiones. O sea, los dos que menos aparecen no están dentro de la lista de las partes principales, pero las partes principales entonces es importante que las aprendamos, las partes principales de los verbos. Y estas partes principales, repito, en esta página ustedes tienen las partes principales que son el presente, el futuro, el auristo y el perfecto. Pero además se agregan dos cosas, hermanos, el perfecto medio pasivo y el auristo pasivo, porque también son los que se utilizan más. Y en esta forma, si memorizamos las partes principales de los verbos, memorizando la primera, es decir, la primera línea que ustedes tienen aquí, de las partes principales de los verbos, que es la misma línea que tenemos ahorita en el paradigma a memorizar, entonces ya sabemos lo que sigue. ¿Por qué, hermanos? Voy a mostrarles una tabla que también está en su libro y que es muy útil también. En su libro hay varios apéndices que les van a ser muy útiles ahora que estén ustedes profundizando más en el griego. En la página 225. A partir de la página 225, hay cuatro páginas, hasta la 228, tenemos los paradigmas de los verbos mi. Entonces, aquí tenemos todo, hermanos. Tenemos el presente activo e indicativo del verbo didomi, primera, segunda, tercera persona de singular, primera, segunda, tercera de plural. Tenemos el futuro, doso, doseis, dose, dosomen, dosete, dosusi. Tenemos, además del futuro activo de indicativo, el futuro pasivo. Es decir, ¿cuál es la característica del futuro activo? La sigma. ¿Cuál es la característica del futuro pasivo? Tenemos la teta eta, la sigma, dotesomai. Y luego tenemos el auristo activo. Aquí ya después del presente, del futuro, tenemos el auristo. El auristo activo de indicativo, el auristo pasivo de indicativo, y el auristo activo de subjuntivo inclusive, el auristo activo de imperativo y el perfecto activo de indicativo. Todo esto ya lo vimos, hermanos, en diferentes lecciones, pero en una sola página se nos resumen todas las formas, las partes principales, primero aquí arriba, y después todas las conjugaciones que se usan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el auristo activo de imperativo ya dijimos que no existe para la primera persona de singular ni para la primera de plural, pero lo demás aquí se encuentra. Está el participio presente, que ya lo vimos, el participio auristo, el presente de infinitivo, que lo acabamos de ver en la lección pasada, el auristo primero de infinitivo. Entonces, si se dan cuenta, y aquí dice, estas son solo las formas que aparecen con alguna frecuencia en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, se trató de poner lo que más aparece en frecuencia y entonces tenemos las partes principales. ¿Cuáles son las partes principales? Didomi, presente activo de indicativo. ¿Cuál es el futuro? Doso.
Dot. Édoca es el auristo activo, édoca. Dédoca tiene una reduplicación. ¿Cuál será, hermanos? El perfecto, ¿no? Y luego aquí mismo tenemos dedomai. Dedomai. ¿Cuál es ese, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Cuando tenemos las terminaciones omai que se aplican a, este, eh, a los verbos omega, esa es una forma que tenemos para la forma también cuando hacemos la diferencia entre el pasivo y el activo. Entonces tenemos aquí todas las conjugaciones y lo tenemos también en nuestro texto acá. Por eso decía que al memorizar ahora los paradigmas, es importante memorizar. ¿Por qué, hermanos? Pues regreso a esa tabla para mostrarles por qué. Porque si yo conozco, ya memoricé el presente activo de indicativo, didomi, ahorita vamos a ver cómo podemos memorizar estas terminaciones del presente activo de indicativo. Pero si yo ya memoricé doso, que es el del futuro activo, entonces o eisei, omen et eusin. Doso, doseis, dosei, dosomen, dosete, dosusin. Entonces, si yo memoricé esa parte principal, el futuro, ya sé cómo construir todo el futuro activo de indicativo. Si ya memoricé el que sigue es edoca, el auristo activo, ya saben ustedes que es cacas, que camen catecasti. Edoca, edocas, edoquen, edocamen, edócate, edocan. Cacas, que camen catecasti. En el otro era sasase, samen, sate, san. Aquí tenemos la terminación en capa. Pero lo mismo, entonces, eh, ya podemos manejar todas las conjugaciones simplemente aprendiéndonos las terminaciones, hermanos, de los verbos principales. Entonces, por eso aquí tenemos didomi, y para que ustedes se acuerden, aquí abajo está es el presente indicativo, doso, futuro activo, edoca, aquí lo tenemos, es el Listo, auristo activo. activo. ¿Cómo sabemos que ese auristo tiene una epsilon? Y la K. Luego, dédoca, un perfecto activo. Tenemos una reduplicación. Luego, dedomai. Ya dijimos que en el caso del perfecto, la voz media y pasiva toma prestada la terminación omai de los verbos omai, los verbos deponentes, y entonces tenemos dedomai, es un perfecto medio o pasivo. Y luego tenemos edoten, es el auristo Listo, pasivo. pasivo. Tenemos la teta eta, que es clave para identificar la voz pasiva. Tenemos la epsilon, que nos dice que es un auristo. Entonces, ed- edoten, edoten, es el auristo pasivo. Entonces, tenemos esta variación que no habíamos tenido antes, ahora la tenemos, memorizar las partes principales de los verbos. De tal forma, hermanos, que al aprender este paradigma, al aprendernos las partes principales, rápido identificamos todos los verbos mi, en este caso del didomi, que es de los que más se utilizan. Vayamos al histemi. Repitan después de mí. Van a ver que hay muchas similitudes entre los tres. Repitan, histemi Histemi. es yo me paro. Histes, Histes. tú te paras. Histesin, Histesin. él, ella, ellos se para. Histamen, Histamen. nosotros nos paramos. Hístate, Hístate, Histate. ustedes se paran. Histasin, Histasin. histasin, ellos se paran. Y aquí tenemos las partes principales otra vez. Histemi, que ya lo conocemos, está aquí perfectamente conjugado como presente activo. Teso, tenemos una sigma, este es un futuro, ¿no? Luego tenemos un auristo. Tenemos aquí dos formas Esa. del auristo primero, auristo segundo. Cualquiera de las dos se puede utilizar en alguna ocasión en el Nuevo Testamento.
Y luego tenemos el perfecto con la reduplicación, pero en este caso la capa con teca, la alfa es lo que nos da la clave. Y no tenemos el perfecto medio pasivo, pero tenemos el auristo pasivo que es staten. estaten, Tenemos la teta tate, eta, nos dice que es un pasivo, tenemos la épsilon, nos dice que es un auristo. Entonces, este es el segundo verbo mi que tenemos como objetivo memorizarlos. Vámonos al siguiente, hermanos. Títemi. Repitan después de mí, por favor. Títemi titemi, es yo pongo. Tites, tites, tú pones. Títesin, titesim, él, ella, ello pone. Títemen, ti- titemen, Títemen. nosotros ponemos. Títete, titete, ustedes ponen. Titeasin, titeasin, ellos ponen. Y luego las partes principales, otra vez los cuatro tiempos, presente, futuro, auristo, perfecto, ya me brinqué, son los cuatro, sí, los cuatro tiempos. Entonces, titemi es el presente, teso con la sigma, el futuro, éteca, el auristo, tenemos la epsilon, y en vez de tener sasasesa, mensatesa, tenemos cacaques, camen, cateca. Entonces, éteca. Luego tenemos la reduplicación, ¿no? Teteica. eteca, Y luego tenemos, hermanos, y quieren ustedes escribirlo, tenemos el perfecto medio pasivo, teteimai, la terminación y omai la de los verbos omai. Entonces, esto nos dice que es un medio perfecto pasivo. medio vacío, Y luego, el auristo, eteten, eteten, que en este eteten, caso, es el auristo pasivo. auristo Ahí está, vacío, hermanos. Entonces tenemos estos tres verbos, tenemos estas tres tablas para memorizar y en esta ocasión también las partes etete, principales. Quiero decirles que en el curso que sigue, cuando otra vez pidan en algún examen nuevamente, escríbenos el presente activo indicativo de titimi o de histemi, en ese caso, o de didomi, como puntos adicionales al examen, dice, si tú escribes las partes principales tienes un punto adicional. O tenemos puntos adicionales en el examen cuando usemos estas terminaciones. El curso que sigue, aún, pues tengo la mala noticia, va un poco atrasada la traducción, hermanos, debido al tiempo que estuve enfermo, me atrasé en la traducción, pero sigue adelante, espero terminarlo. En cuanto esté listo, vamos a convocar a un curso especial para ese curso que utiliza todo lo que están viendo ahorita. Inclusive valdría la pena que algunos de ustedes dieran este curso antes de tomar el otro, que los que van a ser profesores en cada país ya hayan dado este curso, en lo que me dan tiempo para terminar la traducción, y después todos juntos tomar el curso que sigue. ¿Por qué, hermanos? Porque en el curso que sigue ya vamos a utilizarlo. Vamos a decir, es presente activo e indicativo titemi, segunda persona de singular. Ya debemos poder hacerlo, analizarlo al estar leyendo el texto griego de Primera de Juan. Entonces, cuando veamos Primera de Juan, vamos a aplicar todo, pero además se nos van a dar herramientas adicionales gramaticales. Entonces, es muy importante este curso dominarlo, es importante memorizar estos paradigmas. Todavía los paradigmas anteriores de presente, futuro, también vienen en algunos de los exámenes del curso que sigue, por lo que tenemos que repasarlos, memorizarlos, dominarlos, y los que van a impartir el curso ya dominarlos cuando den el curso, de tal forma que cuando juntos tomemos el curso que sigue, de Primera de Juan, traducción de Primera de Juan, ya le saquemos el mayor jugo posible al curso, hermanos. Entonces tenemos ese reto, sobre todo los que van a ser maestros de griego en sus diferentes lugares, que repitan el dar este curso a un grupo de una manera personalizada, aunque sea un grupo pequeño, hermanos, aunque sea en su propia iglesia, pero denlo de tal forma que ustedes practiquen, estudien y dominen el material.
Entonces, es un reto para todos los que están ahorita tomando el curso, hermanos, que en cada país, los que concluyan este curso, repitan el mismo a un grupo adicional. Bueno, vámonos a la morfología. La morfología de los verbos mi, porque al analizar la morfología, esto nos facilita el poder memorizar también. En primer lugar, los verbos mi son una vieja conjugación de verbos cuya designación proviene de la terminación del presente activo de indicativo mi. Ya conocemos un verbo, el verbo y mi. El verbo y mi ya lo hemos manejado muchísimas veces en este curso, pero hay alrededor de una docena más de verbos mi. Entonces son como cerca de 13 verbos mi en el griego del Nuevo Testamento. Su conjugación difiere, es diferente de los verbos omega, que ya conocemos, verbo luo, que es el que hemos estado utilizando todo el tiempo. Y los paradigmas a memorizar muestran el presente activo de indicativo de tres verbos comunes. Y además las partes, subrayen aquí ustedes en su material, por favor, hermanos. Voy a tratar de tomar nuevamente la paleta para poder subrayar algunas cosas que les voy a pedir que ustedes las subrayen en su libro, por favor. Subrayen ahí en su libro. Hay alrededor de una docena más de verbos mi en el griego del Nuevo Testamento. Y los paradigmas, hermanos, a memorizar muestran el presente activo de indicativo de tres verbos comunes. Voy a subrayar aquí y sus partes principales. Por eso quise enfatizar al empezar la clase cuáles son las partes principales, de tal forma que cuando ustedes memoricen sepan perfectamente cuáles son las partes principales de esos tres verbos. El apéndice de paradigmas, que ya se los mencioné en la página 245 y las que siguen, tres páginas más. Ese apéndice tiene las formas más comunes de los verbos mi encontradas en el Nuevo Testamento. Entonces, estudiando, teniendo a la mano su libro ustedes, sabiendo dónde están los apéndices, en un momento dado ustedes dicen, tengo una duda de los verbos mi, se van al apéndice de paradigmas y ahí tienen la respuesta. Ahora, en algunos otros cursos de griego, yo lo vi, los verbos mi parecen abrumadores cuando se ven todos al mismo tiempo. O sea, he visto algunos donde se ven todos y dicen, no, es que está muy complicado esto de los verbos mi. Pero hermanos, van a ver que está simplificado ahorita aquí. Si aprendemos algunos principios que vamos a ver ahorita, esto hace más fácil el análisis gramatical. Por eso decimos que para empezar, hay que memorizar el presente activo de indicativo para los tres verbos mencionados, observando que las terminaciones son las mismas para cada uno. O sea, ya vimos los tres. Entonces ya vimos titomi, eimi, histemi, pero además tites termina con una sigma, histemi con una sigma, titemi con una sigma en la segunda persona, y luego con la terminación sigma iota. Voy a irme para que lo vean ustedes mejor directamente en aquí tenemos dos. Tenemos la primera persona, mi, dido mi, histe mi. Luego tenemos una sigma, por eso digo que está sencillo porque se parecen. Didos, histes, tenemos una sigma. Luego, didosin, tenemos la sigma iota con la nu variable. Entonces aquí tenemos histesin, didosin. Luego, este es muy fácil porque es igual que la que ya conocemos, omen, didomen, y aquí únicamente que cambia a alfa, histamen, didote, histate cambia a alfa, y luego didoasin, histasin. Entonces tenemos vámonos al tercer verbo que ya aprendimos también o que vamos a memorizar. Titemi tiene la iota, tites tiene la sigma, titesin tiene la sigma iota, titemen, la terminación mu, epsilon nu, titete, epsilon teta, epsilon tau, epsilon, y luego asin, tite, asin.
Entonces, desde este punto de vista, estas terminaciones, mi, sigma, si, men, te, asi, son las terminaciones del presente. Entonces, es importante esta tablita. Traten de memorizar esta tablita también como paradigma para que se les facilite más memorizar las tres tablas anteriores que ya mencioné. Ahora, estos verbos tienen vocales de tronco variables. ¿Cuáles son las vocales de tronco variables? Vámonos a mejor ver la tabla para que ustedes la vean directamente, las vocales variables. Si se dan cuenta en di, do, mi, tenemos una vocal larga que es la omega, di, do, mi, di, dos, di, do, sin. Y esto también nos ayuda a memorizar estas tablas. ¿Saben por qué? Porque en el presente activo de indicativo, en el singular, tenemos la omega alargada, di, do, mi. ¿Y qué pasa con el plural? Tenemos la omicron nada más. Omicron. Dije la omega, no, omicron, perdón, la Omicron. omicron alargada, la omicron alargada y la omicron sencilla. Entonces tenemos didomin, la omicron alargada, didomin, la omicron simple, didoti, la omicron simple, didos, la omicron alargada, didoasin, la omicron simple, didosin, la omicron alargada. Entonces tenemos un alargamiento. ¿Qué pasa con los que terminan histemi, por ejemplo? Tenemos también una eta y aquí tenemos una alfa. Entonces, esta característica tenemos una vocal alargada, aquí una vocal simple. Entonces, en el plural tenemos la vocal simple, en el singular la vocal alargada. Y lo mismo en este caso. Y aquí es más notable, porque tenemos la épsilon normal y la épsilon alargada, que es la eta, titemen, titemi, tites, titesin, titete. Entonces, esto nos ayuda a memorizar también estos paradigmas, porque ya sabemos que en el plural, eso a veces a mí me pasaba en lo particular, me equivocaba, ya me lo habría aprendido como titemi, titemen, pues lleva también la eta, no, en el plural es épsilon. Entonces, memorizando esto, ya sabemos que es titemi, tites, titesin, titemen, titete, titeasin. En español casi se pronuncian igual, que deberíamos alargar un poquito más la eta. Titemin, tites, titesin, titemen, titete, titeasin. Entonces, este truco ahorita de la morfología, nos puede ayudar a memorizar estos paradigmas. Entonces, aquí está. Vamos adelante, dice. Estos verbos tienen vocales de tronco variables. eh, do, giste, gista, tite, tite. La vocal larga se usa en las formas singulares, ya lo dije. La vocal corta se usa en el plural. Entonces, aquí subrayen en su libro. Lo voy a subrayar yo con amarillo. Ustedes subrayen sus libros. Dice, la clave real para dominar los verbos mi es memorizar las 6 partes principales de cada verbo, hermanos. Ya está aquí subrayado. Ese es el truco. Por eso les dije que hay ciertos trucos que nos ayudan a manejar todos los verbos mi. Y el truco aquí para los verbos mi es memorizar las 6 partes principales, o 7 en algún caso. Entonces, esto nos permite entonces, y lo voy a subrayar también, esto es importante, porque entonces, ya sabiendo la parte importante, sabemos las demás conjugaciones para las demás personas. Entonces, esta es la parte importante de los verbos mi. Las partes principales la dan los troncos, tiempo, voz, a partir de las cuales se crean la mayoría de las formas del verbo. Y ustedes observarán de las formas en el apéndice de paradigmas que la mayoría de las terminaciones para los verbos mi son iguales que para los verbos omega. Esto hace que la tarea de análisis gramatical sea más fácil. O sea que con estas simplificaciones sencillas, lo que al principio parecía difícil, hermanos, entonces lo podemos simplificar.
para que el análisis gramatical sea más fácil, una vez que tenemos las partes principales. Voy a mostrar otra vez la tabla para volver a hacer énfasis. La tabla donde tenemos las partes principales de los verbos, la conjugación, mejor dicho, de los verbos, para que vean ustedes aquí, no es esta, vean ustedes cómo sabiendo las partes principales, si yo aprendí didomi, didos, didos, sin didomen, didote, didoasen. Si yo me aprendí doso, que es el futuro, o eisei, omen eteusi. Doso, doce, doce, dosomen, docete, dosursi. Y si ya me aprendí ese, el auristo, edoca, que es la primera que hay que aprenderse de las partes principales, aquí está arriba, edoca. Si yo me aprendí edoca, ya sé todo el auristo. Edoca, edocas, edoquen, edocamen, edocate, edocan. Cacasque, camen, catecas. Came, catecan. Y si ya me aprendí dedoca, que es el perfecto, cacasque, camen, catecasi. Dedoca, porque es igual que el auristo, ¿se dan cuenta? Nada más con la reduplicación. Entonces, dedoca, dedocas, dedocamen, dedoquen, perdón, dedocamen, dedócate, dedocasin. ¿Se dan cuenta con este truco tan sencillo? Entramos a los verbos mi de una manera sencilla y podemos memorizarlos más fácilmente, habiendo memorizado las partes principales. Entonces, regresamos a nuestra lección. Por eso les pedí que subrayaran ustedes ahí en su material que, vámonos, seguimos acá. La clave real para dominar los verbos mi, lo estoy repitiendo, es memorizar las 6 o 7 partes principales para cada verbo. Entonces, vámonos a las formas del presente. Para analizar las formas del tiempo presente, vamos a usar didomi como un ejemplo, porque los demás troncos, ya lo vimos, funcionan de una manera similar. Entonces, si ponemos nuestra atención en didomi, ya sabemos para histemi y titemi. El tronco del presente, en primer lugar, hermanos, se caracteriza por una vieja reduplicación. Ya nosotros aprendimos, cuando aprendimos el tiempo perfecto, que existe una reduplicación. Pero esta es una vieja reduplicación similar a la de los troncos perfectos de los verbos omega. Subrayen aquí en su material, excepto que esta forma más antigua de reduplicación utiliza una iota. Entonces, ¿cómo sabemos que es un verbo mi? Inmediatamente vemos que hay una reduplicación. No es una reduplicación del perfecto. Tenemos una iota, como es didomi, histemi, titemi. Ah, este es un verbo mi. Y entonces rápidamente podemos, al estar leyendo el Nuevo Testamento, saber, es un verbo mi y además tiene una reduplicación, por eso es que lo identificamos rápidamente. Por lo tanto, el tronco del presente del verbo mi puede siempre ser distinguido por esta vieja reduplicación. Permítanme decirlo nuevamente, por eso lo subrayé aquí. Busquen lo que parece ser una reduplicación con iota para identificar el tronco del presente del verbo mi. Ahí está, hermano. Subrayen eso también en su libro. Entonces, lo que ustedes dirían en este momento, a ver, hermanos, ejemplos, hermanos, porque queremos ver ejemplos en los diferentes modos y voces. Aquí tenemos varios ejemplos de un verbo omega, primero que ustedes ya conocen, luei, oisei, omenete, usi. Este es el presente activo indicativo, tercera de singular. ¿Cómo sería el verbo mi? Didosi, didosi. Luego, el presente medio pasivo. ¿Se acuerdan que el medio y pasivo se escriben igual, tienen la misma terminación y toman prestado la terminación de los verbos omai? Entonces, es omai ge etai, ometa este ontai. Entonces, luomai, omai, lue, luetai sería el presente medio pasivo de indicativo, tercera de singular. ¿Cuál es el verbo mi? Ah, pues el verbo mi es didotai.
didotai. Entonces, se dan cuenta que conociendo los verbos mi, los verbos omega, tenemos ya una facilidad para entrar a los verbos mi. Vámonos al imperativo. Eto, ete, etosan. Son los segunda, tercera de singular, segunda, tercera de plural. Son las formas imperativas. Y la tercera, eto. Eto es la terminación del presente activo de indicativo, tercera de singular. Lueto. Aquí no está exactamente leto, pero sí tenemos didoto. Tenemos aquí casi la terminación. Esto, hermanos, es para que veamos cuáles son las terminaciones de los verbos mi, comparándolos con estos ejemplos con lo que ya conocemos del presente activo e indicativo. Ahora, alguien diría, hermano, los participios, ¿cómo los manejamos? Bueno, aquí sí tenemos una diferencia. Si decimos luon, presente activo participio, y luego se analiza como adjetivo masculino nominativo singular. Luon. ¿Cómo analizaríamos didus? Lo analizaríamos igual. Presente activo participio masculino nominativo singular. ¿Cómo analizaríamos didoto? Presente activo de imperativo, tercera de singular. Lo único diferencia es que es verbo mi. ¿Cómo analizaríamos didoi? Algunos pronuncian la iota en ocasiones, hermanos. A veces lo voy a estar pronunciando didoi. Presente activo subjuntivo, tercera de singular. O sea que podríamos ya analizar los verbos mi conociendo bien las terminaciones de los verbos omega. Si yo dijera luómenos, ya lo dije que estamos tomando también la terminación de la voz media pasiva para un participio con la terminación menos, luómenos. Si yo les pusiera el verbo didómenos y dijera, analícenlo gramaticalmente, muy fácil, hermano. Tiene una reduplicación, tiene una iota. Este es un verbo mi. Y además tiene la terminación menos. Esa terminación es un medio pasivo. Y además, la terminación sigma es masculino nominativo singular. Entonces diríamos didómenos es un presente participio medio. Puede ser un presente participio, puede ser medio o pasivo. Y es masculino nominativo singular. Por último, lo que vimos la lección pasada, el infinitivo. También alguien diría, ¿cómo es el infinitivo de los verbos mi? Por eso era importante ver todos los modos antes de llegar a los verbos mi, para que vean que el infinitivo también se aplica a los verbos mi. Tenemos la terminación ai, ¿se acuerdan? Ai en el infinitivo. Aquí tenemos luein, presente activo de indicativo, didonai, presente activo de indicativo también para un verbo mi. Como sé que es mi, tiene la iota, tiene la reduplicación. Entonces, hermanos, esta tablita es muy útil para que veamos cuáles son las terminaciones de los verbos mi en diferentes modos, en diferentes voces. Vámonos, dice, todos los ejemplos tienen el tronco dido, dido, con la antigua reduplicación dido, dido. Tengo aquí la delta iota. Y las terminaciones en la mayoría de las voces son similares al patrón de verbo omega. Los otros verbos mi del tiempo presente se construyen siguiendo las mismas líneas que dido mi. Por eso es importante aprendernos las partes principales. Las principales diferencias son causadas por el uso de algunas vocales temáticas. Otra vez las vocales a veces nos meten esas variaciones. Ahora, esto es en cuanto al tiempo presente, ¿no? Alguien diría, ahora hermano, son las formas del presente. Hermano, ¿cómo está el auristo ahora para los verbos mi? ¿Cuáles son las formas del auristo? Ustedes aprendieron que los verbos normalmente tienen formas del auristo primero o segundo. O sea, eso ya lo aprendimos. O tienen auristo primero o segundo. Pero histomi, aquí lo voy a subrayar, es inusual en el sentido que tiene ambos. Subrayenlo en su libro. O sea, histemi puede decir gestesa, me levanté algo, o como listo primero también me levanté, esten, estesa, esten. Es la misma traducción, pero una a veces se utiliza para el oristo primero estesa,
sa, se, sa, men, sa, te, san, y a veces este. ¿Cuál es la diferencia? Es que el auristo primero es transitivo, o sea, actúa sobre un objeto directo. Y el auristo segundo, lo voy a subrayar también para que quede claro, el auristo segundo es intransitivo. Ambas formas, las dos son muy comunes en el Nuevo Testamento cuando usted incluye formas compuestas como anístemi. Ahora, el tronco de un auristo normal, de un verbo mi, se distingue por eliminar siempre la vieja reduplicación encontrada en el tronco presente. O sea, no tenemos ya esa reduplicación en el auristo y es una característica. Pero el tronco auristo tendrá un aumento en las formas indicativas y las características son teta, eta y teta, epsilon. Voy a irme, permítanme un segundo. Ok, tenemos que irnos a la tabla general. Nos vamos a más tarde. Además, el tronco del auristo, ya lo dije, tiene una. Ahora, la capa. En el caso del auristo que ya conocemos, teníamos la sigma. Entonces, esto es importante en los verbos mi, porque al final del tronco del auristo activo de indicativo, en vez de tener sa, sa, se, sa, men, sa, te, san, que son las terminaciones que ya dominamos del auristo primero, ahora tenemos ka, ka, kes, ka, kamen, ka, te, ka. Entonces, confirma que la antigua reduplicación alguna vez marcó las formas del mi, los verbos mi, como verbos perfectos. Entonces, esto es algo que se dice, pero esto confirma que allá había una reduplicación que usaban la capa, y esta capa, al usarla en el auristo, nos confirma que efectivamente esto se usaba alguna vez en los verbos mi como verbos perfectos. Pero subrayo aquí, ya no más en los tiempos del Nuevo Testamento. Ya lo subrayé. Entonces tenga cuidado de distinguir el tronco del auristo, édoca, aumentado, del tronco perfecto. Ahora sí, este sí es un perfecto de doca, que tenemos una reduplicación. Ahora, compara estos ejemplos de formas auristas de didomi con las formas del presente dadas anteriormente. Eso lo voy a dejar de tarea. Tengan en cuenta especialmente los cambios del tronco y que las terminaciones son similares para las que ya aprendimos para Lugo. Aquí tenemos esto de los verbos en el caso como ejemplos, porque alguien diría, a ver hermanos, ejemplos de los verbos omega en auristo y ejemplos de los verbos mi en auristo. Aquí los tenemos, hermanos. Por ejemplo, edosen, sasasen, alguien diría es un auristo. Tenemos una épsilon, tenemos una sigma en el verbo luo. Ah, esta épsilon, esta sigma dice que es auristo. Pero la terminación epsilon nu es un auristo activo indicativo tercera de singular. Y si ustedes encontraran edoken, repito, no tenemos la de duplicación en el auristo, pero sí tenemos esta epsilon, tenemos la terminación epsilon nu y tenemos la capa en lugar de la sigma. En el caso de eluten, tenemos la teta eta, que se usa, la teta eta, decimos, ah, este es un pasivo, pero tenemos la epsilon, es un auristo pasivo de indicativo tercera de singular. Y aquí tenemos epsilon, que nos dice que es un auristo de didomi. Ahora tenemos do y tenemos la teta eta otra vez. Entonces, edoten es un auristo pasivo de indicativo tercera de singular. Luce, cuando vimos el subjuntivo, dijimos que teníamos, algunos dicen luce y también luce, tenemos una eta y una iota suscrita. Decíamos, esto nos indica es un auristo activo de subjuntivo, tercera de singular. Aquí tenemos un alargamiento con iota suscrita. Dígame en lugar de, tenemos doy. Auristo activo subjuntivo, tercera de singular. Cuando tenemos lusato,
lusato, eto, ete, etosan. Y en el caso del auristo son sato, sate. Entonces tenemos sato, lusato, auristo activo de imperativo tercera de singular. Entonces, imperativo son sato, es la tercera de singular. Y aquí tenemos doto, perdón, doto. En el caso del auristo activo participio, tenemos aquí un participio lusas, un masculino nominativo singular. Y aquí tenemos dus. Auristo activo participio, tenemos las terminaciones ontos, lusantos. Auristo activo, tenemos la sigma, que es característica. Auristo activo participio masculino, genitivo singular. No, aquí es nominativo singular, que es aquí lontos. Luego, la teta epsilon. Decimos, este es un pasivo, pero en este caso es un auristo pasivo participio masculino nominativo singular. Si tuviéramos doteís, otra vez tenemos la terminación teta, epsilon, iota, sigma, doteís, auristo pasivo participio masculino nominativo singular. Y luego el infinitivo de auristo, lusai, aquí tenemos dunai. Entonces, hermanos, tenemos aquí ejemplos de las diferentes voces, ¿ya? Tenemos voces, tenemos tiempos diferentes, y esto nos da una idea de cómo podemos identificar rápidamente, ¿no? Entonces, con estos tips, con esta, ¿cómo diría yo? Forma didáctica en que el maestro presenta los verbos mi, nos simplifica la tarea de manejar este tipo de verbos. Vamos a ver la próxima semana otro tipo de verbos mi, pero ya partimos de esta base importante. Ahora, ¿a quién se nos dan unos tips para el análisis gramatical? Estos tips, estas recomendaciones, estas claves son importantes. Dice, regrese a los paradigmas del verbo mi en el apéndice de paradigmas y vea si tienen más sentido. Observe que la iota en histomi es lo que quedaba de la vieja reduplicación causada por la doble consonante al principio del verbo histemi, no histemi o histemi, sino histemi. En la práctica, ustedes van a obtener ayuda del contexto al analizar verbos mi. Aquí hay algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Ya vimos toda la teoría, entonces ustedes dirían, hermano, vamos a la práctica. A mí me interesa saber más bien esto, cómo se maneja en la práctica, podemos ver en textos bíblicos en la práctica. Entonces, vámonos a la práctica ahora, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver el razonamiento que ya vamos a utilizar para analizarlos gramaticalmente. Aquí hay un texto. Les voy a pedir que lo repitan después de mí. Este sí pido que lo repitan. Lego Gardiat Tescharitos, Luego Gartia Tesjaritos, tes doteines doteises moi. Tes Doteices Moi. Ok, Lego, digo, Gar, pues, Ya. dia, digo, pues, por Tesjaritos o por medio o por Tesjaritos, por la gracia, tes doteices moi. La gracia que me fue dada, que me ha sido dada. Miren, cuando vean una forma verbal con do, con omega, delta omega o delta omicron en ella, normalmente puedes asumir que proviene de didomi. Aquí tenemos este do, teises. Los verbos que se parecen a didomi tienen troncos significativamente diferentes. Didasco, dioco, deo, etcétera, ¿no? Los que se parecen a dídome, su tronco es diferente. Doteices, perdón, no tiene la vieja reduplicación, o sea, no es dido,
o dedo, por lo que no puede ser ni presente ni perfecto. Ya dijimos que el presente tiene la reduplicación. Entonces, no es presente, no es perfecto. Entonces, ¿qué cosa? Debe ser auristo. Y como no hay aumento, no es auristo de indicativo. O sea, alguien diría es un auristo de indicativo, no tenemos el aumento, la épsilon, sino tenemos doteices. Ahora, esta situación que tenemos de este texto bíblico requiere un participio. ¿Por qué un participio? Porque tenemos un artículo tes delante de el verbo. Entonces tenemos aquí un participio auristo. Un participio auristo. Finalmente, el elemento teta epsilon muestra que ese es el tronco auristo pasivo. Ahora, ya sé que es un auristo, ya sé que es un participio, pero ahora la teta e me dice que es un auristo pasivo. Entonces, ¿esto qué me lleva? El análisis completo de doteices es didomi. ¿Cuál sería su análisis gramatical? Sería auristo pasivo. Tenemos la teta epsilon. Y luego es un participio, tenemos tedoteices, femenino genitivo singular. Entonces tenemos un auristo que fue dada, que fue dada. Y entonces, al tener ese artículo, tenemos la traducción adecuada de este texto. Entonces, digo pues por la gracia que fue dada, y luego dice moi, que fue dada a mí, que me fue dada. Entonces, ya sabemos también cómo traducirlo, hermanos, porque ya aprendimos también lo que son los participios, y en este caso es un participio atributivo. Entonces, digo pues por la gracia, ¿cuál gracia? La que me fue dada. Un verbo adjetivo que tiene una función atributiva, está calificando la gracia, no es cualquier gracia, es la gracia dada, pero cuando dice muy al final, que me fue dada. Digo pues, lego gar, diatescaritos, doteices moi. Digo pues por la gracia que me fue dada. ¿Se dan cuenta entonces que los verbos mi son importantes? ¿Se dan cuenta que entonces los verbos mi, con lo que ya conocemos gramaticalmente hablando, podemos ir desglosándolos también para hacer su análisis gramatical? Aquí tenemos otro ejemplo. También voy a pedir que lo repitan después de mí, por favor. Catú ek dección. Dección mu. Tu lección mu. Geos antotus. Eos an totus. Debe haberlo dicho hasta extrus. Geos an totus extrus. Extrus su. Eos an totus exu. Su. Hupocato tompodon su. Bocato tom podom su. Muy bien. Esto dice, Catú, siéntate, ecdección mu, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hupocatu es debajo, tompodón, tus pies su tuyos, tus extrus, tus enemigos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. ¿Dónde tenemos el verbo? Vamos a analizar esto. Cuando usted ve un tronco de verbo con teta, eta o teta, epsilon, normalmente podemos asumir que es titemi. Alguien diría, hermano, sí, pero solo la teta permanece. En este caso, solo la teta permanece. Este ejemplo es fácil porque geosan, perdón, tenemos las dos partículas geosan, requieren un verbo en modo subjuntivo, por lo que debe ser subjuntivo.
Entonces, si es un verbo subjuntivo, debe ser el auristo subjuntivo, porque no usa el tronco del presente con la vieja reduplicación tit o el tronco perfecto tet. Entonces ya estamos aquí viéndolo entonces que debe ser un auristo subjuntivo. Debe ser activo, porque el tronco pasivo requeriría otro teta eta o teta epsilon. Así que el análisis gramatical es to, que es este verbo que tenemos aquí, catú mu, ponte, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, to, ponga, hasta que ponga. Y la partícula nos está hablando de un subjuntivo. Y entonces, ¿cuál es el análisis gramatical? Es un auristo activo, subjuntivo, primera persona de singular, hasta que yo ponga. La omega con el acento circunflejo es característica del subjuntivo, primera persona de singular. Entonces, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, aquí tenemos un verbo mi, que es titemi, que es poner, y tenemos la conjugación en auristo activo subjuntivo primera de singular. Entonces, estamos repasando lo que conocemos del subjuntivo de otros modos y tiempos, pero aplicándolo ya a los verbos mi. Yo creo que le costó un buen trabajo al hermano estar consiguiendo todos esos ejemplos, pero vean el ejemplo 3 que tiene participio, tiene sustantivo, tiene infinitivo, tiene imperativo y además tiene un verbo mi. Entonces vamos a ver todo esto en esta frase. Repitan después de mí, por favor. Ho dokon gestanai. O dokon stanai. Blepeto me pese. Pesei. Lepétogo me pese. Blepeto me pese. Muy bien. Jodocon es un participio. El que está ahí, están ahí. El que piense. El verbo histemi, perdón, estar firmes. El que piense estar firmes. Jodocon es el que piense. Están ahí firmes. El que piense estar firmes, porque es un infinitivo. Blepeto, blepeto, es un imperativo. Eto, me pese, un imperativo. Y al final tenemos un subjuntivo prohibitivo. Un subjuntivo prohibitivo. Me pese, que no caiga. Vamos a analizarlo. El mismo supuesto anterior debe hacerse sobre una forma que contiene sigma tau. Es probablemente de histemi, donde tenemos sigma tau, stanai, gestanai. En esta forma tenemos lo que podría ser un aumento, epsilon, pero esta es una situación que pide un infinitivo complementario y los infinitivos nunca tienen aumentos. Recuerda que solo los verbos en modo indicativo, por lo que debe ser el infinitivo perfecto. O sea, el presente de infinitivo es histanai y las dos formas del auristo son stenai y stesai. Stesai. Entonces, ¿cuál es el análisis gramatical, hermanos? Que lo que ustedes dirían es lo importante. Gestanai es histemi. Tenemos entonces un perfecto activo de infinitivo. Y aquí en el caso de este infinitivo ya no hacemos más análisis. Perfecto activo de indicativo. Gestanai. Entonces tenemos un participio, un infinitivo, un imperativo y un subjuntivo prohibitivo. Entonces, en un solo versículo tenemos varios elementos que ya hemos conocido, que ya hemos estudiado. Pero ahorita centremos nuestra atención en el infinitivo, ahorita nuestra atención, hermanos, está justamente en los verbos mi, en los verbos mi. Y en resumen, ¿cuál es el tip aquí que nos dan? Voy a subrayarlo. Para los verbos mi,
Busquen pistas en el contexto, analizar los verbos mi. Subráyenlo en su libro. Las terminaciones son generalmente análogas a los patrones del verbo mega. Ya vimos las terminaciones. Generalmente son análogas. Y el significado de los verbos mi, también subrayen esto en su libro. El significado de los verbos mi es exactamente el mismo, hermanos. Por eso les dije que las traducciones aquí van a ser las mismas cuando decimos gestane, estar firmes, en infinitivo. Esta es meramente una antigua conjugación que había sobrevivido en griego en una docena de verbos. Como dije al principio, esta conjugación, esta antigua conjugación sobrevive en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de una docena de verbos, 3 verbos que aparecen 1300 veces. Entonces, también voy a subrayar esto, no los descuiden. Porque alguien diría, ay hermano, esto de los verbos mi, pues no es para tanto, porque pues nada más una docena, pero hermanos, si no los tocáramos en el curso, alguien diría, hermanos, que nunca aprendimos los verbos mi. Bueno, esta lección y la próxima tienen que ver con los verbos mi. Y estos pocos verbos son muy comunes. Estamos hablando de los 3 verbos. Y voy a subrayarlo también. Ocurren casi 1300 veces en el Nuevo Testamento en griego. Pues hasta aquí la lección de hoy, hermanos. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a comentar los ejercicios de tarea. Ejercicios: identificar la forma de diccionario y practicar, hermanos. Otra vez, practicar si está en presente, futuro, auristo o perfecto. Son la tarea para identificarlo. Las 4 formas básicas. Si ya memorizaron ustedes las formas básicas de los verbos, ya podrán saber rápidamente si es presente, futuro, auristo o perfecto. Luego, identificar en un círculo las formas de los verbos mi y luego hacer el análisis gramatical. El profesor Bo a veces nos pone palabras muy parecidas, similares, con el fin de que reafirmemos el conocimiento. Y luego hacer el análisis gramatical de las formas de los verbos. Y aquí dice, incluyendo participios infinitivos, identifique el uso de los participios infinitivos y luego traducir pasajes bíblicos. Aquí es la tarea más importante, el reto más importante para ustedes en esta lección, hermanos, es justamente la traducción de textos bíblicos. O sea, ¿de qué nos serviría aprender los verbos mi si no nos enfrentamos a traducirlos en textos bíblicos ya concretos? Entonces, la idea es que ustedes ahora practiquen traducir textos que tienen verbos mi. Pero además, hermanos, aquí se nos está pidiendo algo adicional para repasar lo que ya aprendimos. Identificar, voy a subrayarlo, el uso de participios e infinitivos. O sea, hay que identificar el participio, igual que los adjetivos, si es sustantivo, atributivo, adverbial, ¿no? Y los infinitivos también, qué uso tienen como infinitivo. Y luego traducir los pasajes. Con estas herramientas repasamos lo que hemos estudiado, afirmamos lo que hemos estudiado y luego entramos a un nuevo aprendizaje con los verbos mi. Entonces, dejo de compartir, hermanos. Si hay alguna pregunta, por favor, antes de que deje de compartir. Yo creo que hay que verlo con calma otra vez, repasarlo con calma, estudiarlo, revisarlo. Y creo que usando lo que ya conocemos, es más fácil manejar los verbos mi. Si se dieran como una lección aparte, sin todos los datos, lo que hemos aprendido, sería muy complicado, ¿no? No hay más preguntas, hermanos. ¿Vamos bien? Mi doctor, ¿le voy a hacer una consulta? Sí, con gusto, hermanos. Es la número 193, la página 193. No tengo el libro a la mano ahorita, hermano, porque Ya, viajé a Reno, es Nevada. que Si me usted que dice de qué se trata. pronuncia, dice gestemi, Ah, Histemi, sí. ¿sí? Ya, está con espíritu rudo, ¿no es cierto?
Es correcto, hermano. Ya, Espíritu rudo, entonces debemos pronunciarlo con un J, histemi. ya. Y después pronunció en delante y dijo, extensa, estesa, y tiene espíritu rudo. Y entonces sería gestesa. Exactamente, hermano, correcto. Sí, gracias, hermano, por la observación. Es correcto. Esa es la pregunta que le quería hacer, porque dije, ¿cómo va a cambiar? Dije, yo si tiene espíritu rudo, no puede ser es gestesa. Sí, Bien correcto. lo Cada que vez que yo, veamos el espíritu rudo tenemos la J, ¿no? En español. claro. Histemi, itemi. Entonces, porque volví a repetir también en la página 195 también, le puso gestemi, no Histemi gistemi. también. Y Sí. después en este Nai es gestenai porque tiene espíritu rudo. ¿Está Mientras bien? haya espíritu rudo, gestemi. Correcto, hermano, sí. Ya, esa era mi consulta, para no confundirme después. Porque Con yo todo todo lo que gusto, es hermano. espíritu rudo lo pronuncio con una J. Una J, exactamente. ¿Sí? Ya Todos veo, estos, gracias. estos símbolos se introdujeron en el Nuevo Testamento ya en las traducciones posteriores. Los originales no tenían los acentos, pero con el fin de preservar las pronunciaciones, se introdujeron todos estos acentos, hermanos. Y eso nos ayuda a nosotros a pronunciar correctamente el griego. Yo he visto que los americanos a veces la A, la E quieren pronunciarla como en inglés. Tenemos la ventaja en español que como se pronuncia, lo leemos y así se pronuncia, ¿no? Tenemos esas ventajas en español. Si no hay ninguna otra pregunta, hermanos, vamos a tener la lección próxima de verbos mi, luego adjetivos. Vamos a tener una última sesión de repaso, donde voy a preparar un examen también de las últimas 8 lecciones, 7 lecciones, y en ese repaso con ejemplos de cómo viene el examen final, voy a aprovechar el repaso para recordar algunos conceptos. Entonces va a ser una clase de repaso de tal forma que sea una preparación también para el examen final. Entonces, el examen final solamente abarca las últimas 7 lecciones de la 30 hacia atrás. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Yo les pediría entonces que todos prendamos nuestra cámara para despedirnos, hermanos. Despidámonos de la clase todos nosotros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas Gusto de noches, Señor me nos acompañe Buenas noches. y me le dé Buenas mucha noches. sabiduría. Nos Para mí ha vemos. sido una experiencia, hermanos. Ahorita ver las caras de todos, Sí. quiero decirles, para mí ha sido una experiencia increíble el que estemos de varios países y saben que unidos en Cristo todos, hermanos. Así Eso es es. algo Amén. hermoso porque estamos Amén. como un solo cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo. Y voy a pedir a mi hermano José Antonio Hernández que nos dirijan una palabra de oración, hermano. Dando gracias a Amén, Dios por hermano. este grupo, esta unidad de este grupo. Nos vemos las caras ahorita de varios países, pero unidos en Cristo con un solo objetivo. Y hemos estado estudiando juntos también. Es algo maravilloso, algo hermoso que Dios nos ha dado. Demos gracias a Dios por ello, hermano José Antonio. Señor, bendito eres por siempre. Y Amén. nos rendimos a tus pies, Señor, para adorarte y glorificarte. Y sobre todo, Señor, darte gracias. Gracias infinitas, Señor, permitirnos reunirnos, disfrutar de este momento tan agradable, Señor, y aprender un idioma más, Señor, para poder comprender lo que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Dios, estamos ahora, Señor, en momentos difíciles a nivel mundial. Danos a nosotros la sabiduría, Señor, de poder comprender los tiempos y que podamos, Señor, estar preparados para todo momento, Señor. Cuida, Señor, de todos aquellos seres inocentes, Señor, llama a tus hijos y a los que no has llamado, Señor, y hazle entender, Señor, que sin ti no tenemos nada, Señor. Contigo lo tenemos todo, mi Dios. Bendice a mi Amén. hermano Marco, Señor, cuida de su salud y de cada uno de nosotros, por supuesto, que nos vemos muchos jóvenes y que en todo momento, Señor, podamos seguir enseñando esta materia tan hermosa, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, hermanos. Voy a estar ahora cerca de San Diego, escondido, también cerca donde está el seminario Westminster. Voy a darme una vuelta al seminario en la semana próxima, Dios mediante. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muy buenas